Ella es diputada federal por Movimiento Ciudadano. Con el gusto de saludarte. Y también nos acompaña Ricardo Mejía Verdeja. Él es diputado por el Partido del Trabajo. A ambos, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Les pido que nos den una opinión de un minuto 30 para hacer más dinámica esta mesa. El día de hoy, pues ya lo hemos estado comentando, la crisis de desaparición que tenemos. Y me gustaría en una primera entrada, en un primer saque, Iraíz, ¿cómo se observa desde el Congreso este tema, sobre todo que es multifactorial, pero que tiene muchos esfuerzos en los estados de la República, algunos muy buenos, muy comprometidos, y algunos en otros estados pues realmente se hace lo mínimo para contrarrestar esta situación, para tratar de buscar a a las víctimas de desaparición, tratar de dar consuelo? Adelante, Iraíz. Bueno, en el Congreso recientemente vimos una reforma en materia de Guardia Nacional y que justamente nuestra crítica fue que más que apostarle a fortalecer las policías civiles, que son quienes justamente pueden contribuir a todas estas líneas de investigación, pues el enfoque que se ha dado desde el Congreso de la Unión es fortalecer al ejército. Y yo no quiero decir que con esto el ejército es malo, para nada va en ese sentido mi opinión, pero sí decir que la mayor presencia de fuerzas militares en las calles, las consecuencias que han tenido es justamente la mayor desaparición de personas. Y por un lado, y para no pasarme de otro minuto, que creo que es parte de esta discusión, es hablar de que el presupuesto que se le asigna a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, que aprobamos también en la Cámara de Diputados, en lugar de aumentar este año, como también aumentan las personas desaparecidas, pues tuvo una reducción significativa del 8% en la discusión que llevamos este mes de diciembre. Bien. El diputado Ricardo, en su primer saque, adelante. Gracias. Bueno, pues efectivamente es un tema muy grave que nos convoca a todos para poder hacer el mejor esfuerzo para evitar la incidencia de este delito, que es la desaparición forzada de personas. En la Cámara de Diputados y en el Congreso de la Unión pues, se han hecho reformas muy importantes en este periodo, contrario a lo que expresa mi compañera, a la que saludo con afecto, la diputada Iraíz. Considero que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional va a reforzar las capacidades del Estado mexicano, va a permitir que haya mayor prevención de delitos y también que haya mayor capacidad de respuesta del Estado mexicano. Por otro lado, también una reforma muy importante que aprobamos es que se le da facultades ahora a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para realizar labores de investigación policial que pueden colaborar con el Ministerio Público para perseguir el delito, judicializar casos y lograr pues sentencias importantes en este delito que, como todos sabemos, pues es una manera de los grupos delictivos fundamentalmente de desaparecer a personas precisamente para que no estén en un estatus de homicidio y que en ese sentido pues haya una afectación doble para las familias y un mensaje de impunidad. Pero nos parece que con todos los protocolos que se están fortaleciendo, las comisiones de búsqueda, los sistemas de identificación humana, vamos a avanzar para combatir este delito. Bien. Bien, planteaba, diputada, los recortes, que es un tema que se ha estado discutiendo. Yo me quedé en que el presupuesto en el análisis para la Comisión Nacional de Búsqueda se venía un recorte de 47 millones de pesos, pero en la discusión me parece que hubo ahí una ampliación presupuestal. No sé cómo quedó. Y usted, ahorita que comentabas, diputada, sobre los recortes, ¿cómo impacta un recorte presupuestal al trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda? Iraíz. Bueno, lo que impacta es que si tienes menos recursos, tienes menor capacidad de acción. Y cuando hablaba en mi anterior intervención justamente de que el enfoque de las reformas que hemos dado, si bien se dio la reforma en materia de la Secretaría de Seguridad, que es positiva, pues todo el enfoque que se dio en el fortalecimiento del ejército, en que la mayoría del presupuesto se va a una Guardia Nacional que es militarizada y no civil,
pues todos estos recortes impactan en que no hay un fortalecimiento de las capacidades de las instituciones civiles que pueden llevar justo a la búsqueda de personas. Recientemente vimos la reforma al Poder Judicial y justamente en ese debate planteábamos que perdemos una oportunidad de una discusión sobre cómo dar justicia a las personas. Creo que la mayoría de los mexicanos en este país sabemos que si nos acercamos a una institución de justicia, si ponemos una denuncia, si vamos al Poder Judicial, pues no vamos a tener una respuesta. Y creo que todas estas preguntas de cómo podemos fortalecer nuestro sistema de justicia, nuestros ministerios públicos, las capacidades de investigación de nuestras policías, fue una discusión que ni siquiera abrimos a un debate nacional. Y creo que para un tema tan sensible como la búsqueda de personas, es un tema que se pudo haber puesto sobre la mesa y no sucedió. Muy bien. Diputado Ricardo, deme oportunidad de ir a una pausa, nos cayó el corte. Regreso precisamente con su participación, hablando de los recortes presupuestales también desde el Partido del Trabajo. Voy a la pausa y regreso con usted. Estamos pendientes, diputado Ricardo, sobre ahora hablando de los impactos que pueden llegar a tener los recortes presupuestales, sobre todo temas tan sensibles como este también. Y no sé qué tan ligado puede estar el trabajo de la Comisión Nacional con pues las jornadas de búsqueda de personas que pues por ahí puede venir el impacto. Diputado Ricardo, adelante. Sí, bueno, este tema se tiene que afrontar desde un enfoque interinstitucional, no es solamente la Comisión de Búsqueda. La propia Guardia Nacional cuenta con mayores recursos y tiene la capacidad no solamente para temas de carácter forense, hay un área científica que tiene una base de datos muy importante. Además, la Guardia Nacional realiza labores de acompañamiento con los grupos de búsqueda y además hace no solo cobertura a los lugares, sino también protege a las familias, a las víctimas indirectas. Por otro lado, la Secretaría de Gobernación tiene el área de Derechos Humanos. Recientemente, en diciembre, se hizo una reunión nacional sobre procesos de identificación humana, donde se tomaron varias decisiones que tienen que ver con fortalecer todos los servicios forenses, tiene que ver con todas las bancos de datos de ADN. Es decir, no solamente es la Comisión de Búsqueda, se está reforzando todas las capacidades institucionales, Claro. tanto de la Federación como de algunos organismos, pero también es importante que esto mismo se haga en los estados. Así es. Claro, y sobre todo, hace un momento comentaba con el profesor investigador del PUED, del Programa de Desarrollo de la UNAM, Saúl Arellano, justamente no solamente es una posible crisis de desaparición de personas, va ligado pues sobre todo a temas de criminalidad, también una crisis forense al tiempo Forense, que pues es complejo una identificación de unos restos humanos o el cuerpo que permanece meses y quizás inclusive hasta años en un servicio médico forense. Esa parte también de la crisis forense también está ahí. Diputada federal, Iraíz, ¿cómo abordar esto también? Independientemente de los términos presupuestales, los estados también deben de involucrarse, diputada. Justamente coincido con la intervención anterior del diputado Mejía en relación a que, bueno, si tenemos una Comisión Nacional de Búsqueda que no está coordinada con los estados, porque al final de cuentas la desaparición de personas trasciende fronteras regionales. Es decir, una persona pues puede haber sido desaparecida en Nuevo León, trasladada hacia otro estado y por eso es importante que este trabajo no sea solamente de parte de la Federación, sino de parte de un trabajo coordinado con los estados. No todos los estados, sus policías tampoco tienen las capacidades de seguir los protocolos de búsqueda, los protocolos forenses. Sobre todo las policías estatales y municipales son las policías con las que la ciudadanía tiene el primer contacto. Si esas policías no están fortalecidas, pues la localización de personas va a ser aún muchísimo más complicada. Por eso no solo es necesario un presupuesto que venga desde la federación, sino también que desde los estados se trabajen en estas capacidades de investigación y de fortalecimiento de las policías estatales y municipales, que muchas veces ni siquiera tienen la capacidad técnica
para hacer frente a los avances del crimen. Parece que la delincuencia nos está rebasando y llegan a métodos de trabajo mucho más sofisticados que el trabajo que pueden llevar a cabo nuestras policías, y definitivamente no podemos quedarnos atrás. Claro. Diputado Ricardo, adelante. Sí, mira, un tema muy importante es también las fiscalías. Las fiscalías, tanto la federal, la Fiscalía General de la República, como las locales, tienen fiscalías de personas desaparecidas, de desaparición forzada. Ahí hay que robustecer los servicios periciales, las áreas de bancos de datos genéticos, establecer los panteones forenses, y todo eso implica también un esfuerzo interinstitucional. Yo quiero poner como ejemplo, porque he podido dialogar con servidores públicos de la Fiscalía de Quintana Roo, que preside el fiscal Raciel López, y están haciendo un trabajo muy importante. No solamente están mejorando las capacidades tecnológicas, han puesto mayor personal ministerial, han limpiado las áreas de servicios periciales, y también se han involucrado en la búsqueda, de tal suerte que ahora la Comisión Estatal de Búsqueda depende de ellos. Y algo muy importante, lograron una sentencia de 50 años en octubre pasado por el delito de desaparición forzada. Esto es muy importante. También, en la medida que empiece a haber sentencias por este delito, vamos a poder abatir la impunidad. Cuando en el secuestro se empezaron a hacer sentencias ejemplares, esto ayudó a disminuir este delito. Muy bien. Ahora, hablando justamente de la impunidad, que eso me parece, coincidiremos los tres, es lo que le pega muy, muy fuerte, durísimo a la impartición de justicia, inclusive a la credibilidad y sobre todo pues a la realidad que tenemos en algunos estados de la República en donde se ha recrudecido la violencia. Veía la encuesta del INEGI sobre la percepción en Villahermosa, en Tabasco, en Culiacán, en estas dos ciudades en donde en los últimos, ¿qué le gusta? 6 meses la situación se ha descompuesto completamente. La impunidad es un mal de muchos delitos, pero que en este caso, hablando de la desaparición forzada, estamos hablando de casi el 99%, casi el 100% de impunidad, es decir, ¿cuántos de estas desapariciones forzadas se denuncian, se investigan, se llegan a sentencia y se castiga? Pues es muchísimo los que no llegan a eso. ¿Cómo revertir estos números que parecen imposibles de revertir? Y no sé si desde el Congreso haya una visión clara, independientemente de las estrategias con la Guardia Nacional, la coordinación interinstitucional, la impunidad, diputada Iraíz. Creo que el tema de la impunidad, sí se pueden hacer mejoras legales que hagan más simples los procesos, pero creo que también tiene que ver un tema de capacidad institucional. Me toca ver y conocer de denuncias de vecinos que se acercan ante la fiscalía, al menos hablando de mi estado de Nuevo León, que es el que veo directamente, y no encuentran una respuesta que les genere justicia. Pero luego vemos que la fiscalía trae otros casos de índole político, y esos casos ya hay respuesta, como que acabo de ver de una compañera que le están abriendo una carpeta penal cuando hay tantas personas en las calles que están reclamando justicia, ¿no? Entonces, legislativamente sí, se puede hacer reformas que eviten que haya huecos en las leyes que luego generen la falta de acceso a la justicia, pero creo que la cuestión de la impunidad tiene que ver más con una cuestión de capacidades de parte de la Fiscalía, capacidades de parte del Poder Judicial, y más allá de una serie de reformas legislativas, pero desde la Cámara justo podemos revisar cuál es el actuar de estas instituciones y pedir una rendición de cuentas, porque como dije, más que ser un tema de cambiar las leyes, tiene que ver en la ejecución de las mismas, y creo que hace falta profesionalizar más a nuestras fiscalías estatales y esa coordinación que tengan con las policías municipales, estatales y la Guardia Nacional. Bien, vamos terminando, se nos acaba el tiempo. Diputado, tienes ya para ir concluyendo. Adelante, diputado Ricardo Mejía. Sí, muchas gracias. Bueno, coincido, tenemos que revisar todo el marco jurídico.
tanto procesal penal como del propio delito de desaparición forzada, para poder ser más eficaces en la persecución criminal. Creo yo que los buenos ejemplos, como el que comentaba ya de una sentencia en Quintana Roo, hay que replicarlas en otros estados. Creo que las fiscalías de desaparición forzada tienen que poner más atención. Y por otro lado, también algo muy importante, además de combatir la impunidad, que haya judicializaciones y sentencias, también es muy importante el papel preventivo, porque hay que señalar que también estas políticas que el gobierno está llevando a cabo para atender las causas son muy importantes, porque muchos de estos casos, que no quiero revictimizar ni que parezca lo cual, es también precisamente porque a veces la propia gente se pone en una situación de riesgo. Entonces necesitamos combatir multifactorialmente este delito y hacer conciencia al mismo tiempo que se persigue, que se mejoran los sistemas forenses y también los sistemas de bancos genéticos. Muy bien, muchísimas gracias a ambos. Gracias, diputada Iraíz, le agradezco. Y diputado Ricardo, también agradezco sus opiniones. Por supuesto, un tema muy, muy complejo que no nos alcanzaría el tiempo para poder debatirlo. Muchísimas gracias. Gracias a usted también por haber estado con nosotros.